niyarqan, tete, tardiakikuna, que chusiarchawqa manam nimapis kanchu. Agradecikuya yapayakuna pueblo irmaíno, organización Awita, que regalukunapa charayamushqa pueblo yakunaka rupitacar puro olvidado, pero con bendición de Dios no kallakunaman charayamushqa pueblo yakunata, que presenciankuna yapankuna alegrarayamashqa, eukuyaya alegre guayakunata, ichik bolsa yakunapa kurkur, pero de producto grande, hewanmi Dios pa bendición ninta, guaychachekur, compartir yashak, japayakuna, yapayakuna. Santamianta, muna kunawan warmi kunawan. Señores dirigentes y señores pobladores de esta comunidad, en esta oportunidad, como bien acaba de decir, nosotros somos de la asociación AWI, Ayiwiyaki, que significa las buenas noticias o las buenas nuevas. Nosotros somos una institución cristiana que realmente nosotros promovemos la palabra de Dios, difundimos. De hace 3 semanas uno de nuestros compañeros pasó por esta comunidad y luego con la ayuda de otros hermanos cristianos que están en otro país, hemos podido traer algo para cada uno de ustedes. Lo que hemos hecho es con mucho amor y con mucha voluntad. Tajayhir capitán que aluvión shamush. Que chica jajakunatam apamush que quecho me huaycash. Y seguro desaparecido que can una faltan tarianzo y seguro quecho apamparejo.
Quechik manam ni huk qaqa karqanchu, pero kanan kiwayqa que llapan qaqata wikaykanchik. Itaqaychum kaykayan calaminakuna, qerukuna, porquyashkukishkaylla. Estas piedras no están aquí, no estaban aquí, ¿verdad? Muy triste, es difícil para creer que este río chiquitito era tan grande para hacer tan destruido. Todo aplastado, acá lo tenemos. Mira sus pedacitos de su cable, se encuentran los restos. Ahí tienen los techos de calamina, todo desechos. Yo estaba abajo en su casa de mi mamá, estaba sacando su ropa. Y allá, pues mi esposo llega, cuando yo me demoré allá acá. Llega mi esposo, me dice, vamos, ya vamos a subir arriba rápido. Y yo le digo, pues voy a sacar cosas, mamá, ahí ya están los animales. No va a llegar esa agua, me dice él, y ya yo pues llorando estoy ahí. No, de mamás cosas se lo lleva, le digo. Y en ese ya sucedió pues, estas cosas y yo siento ya tirado al suelo allá en el corral del burro, ya ahí creo que había. Sí, ahí estaba tirado en el techo. Ya no siento más ya. Esto pasó a las 6:30. ¿De la tarde? Sí, de la tarde, a las 6:30 era. Así, a mis hijas sí me gritaban, dicen que a mi mamá se me llevó agua. O sea que un poquito ya, a mí también me jalaba ya. Justo a esa hora estaban ellos me mandan el finado, me hace señas, corre, sacas cosas de mamá, me dice, ahí bajo yo, yo bajo ahí, si no bajaba. Pero ya, más antes no llegaba agua. Más antes no llegaba, pero esta vez sí, pues se la barrí todo de mamás casas, no hay de mi mamá, más bien, yo no quería de mi parte volver de allá también, porque no hay ni lugar por ahí. Sí, a veces tienen dueño todo y nosotros suplicábamos para quedarnos por allá. Sí, para viendo su casa de mi mamá como si se ha muerto así me pareció acá. Plantitas teníamos así cerquita, había plantas, maíz lo que estaba produciendo ya. Triste es toda la sangre, triste. Sí, por allá lo que hemos pasado es juegos, están la sequía todita así la limpia, por eso no hay ni agua por acá. Ya, pues mejor lo que hemos sembrado a la vuelta al cerro también está ya malogrado, así.